Si te preguntabas cómo personalizar el cielo en tus proyectos en Unreal Engine, este tutorial es para ti. En este nuevo episodio te muestro cómo personalizar el skybox de Unreal Engine en simples pasos, así que quédate hasta el final del video y considera suscribirte si el contenido te gustó. Empezamos primero creando un nuevo proyecto en blanco, que es el que tiene el skybox añadido. Le ponemos un nombre y damos clic en el botón crear. En este proyecto en blanco ya tenemos agregado el cielo con nubes, que es un blueprint predeterminado. Lo que podemos hacer es crear otro desde cero o modificar este que ya tenemos creado. En mi caso lo voy a modificar y para eso tenemos que ubicar la carpeta donde se encuentra guardado. Seleccionamos el componente Sky Sphere y buscamos el Static Mesh. Como ves, en esta carpeta tenemos el blueprint, la textura del cielo, de nube y estrellas. Además tenemos el material que es el que vamos a modificar. Podríamos copiar todo esto y crear uno propio, ya que el cambio que haga en esta carpeta se mantendrá siempre. Esto significa que la próxima vez que cree un nuevo proyecto en blanco tendrá todas las modificaciones que haga en este momento. Lo recomendable es que copiemos y trabajemos sobre una copia. Yo lo trabajaré aquí mismo para que vean que el cambio es mínimo y podrían regresarlo a como era antes. Entonces, lo primero que hacemos es importar las texturas que queremos usar, como las estrellas y las nubes. Ahora, por defecto este skybox se encuentra linkeado con la luz principal, que es el sol. Así que tenemos que desligar la luz direccional. Por ahora no lo vamos a utilizar. Una vez hecho esto, modificamos la altura del sol reduciendo este parámetro a 0. Si desactivamos la luz principal vemos que se hace de noche, así que por ahora está bien trabajar de esa manera. Además ya se pueden ver las estrellas. Ahora abrimos el material y buscamos el grupo que pertenece a las estrellas. Damos clic en Texture Sample, que pertenece a las estrellas, y en detalles arrastramos la textura que hemos importado anteriormente. Como ves, el cambio es inmediato. Lo mismo haremos con las nubes y la máscara de nubes. Solo buscamos el grupo que corresponde a las nubes y lo cambiamos por la textura que queremos usar. Y ya tenemos nuestro cielo personalizado, fácil y con simples pasos. Este proceso sirve para un cielo de día con diferentes nubes, otro estilo de repente, o de noche como lo estoy haciendo ahora. Como ves, personalizar nuestro skybox es muy fácil, solo recuerda que tienes que hacer una copia para no reemplazar el original. Aún así es fácil de regresarlo, solo cambiando la textura original. Espero que te haya sido muy útil este tutorial. Recuerda que en la caja de descripción te dejo otros videos sobre Unreal Engine 5 y MetaHuman Creator. Recuerda también que si tienes alguna duda, déjame en los comentarios y te respondo lo más pronto posible. Considera también suscribirte si te ha gustado el video y déjame un like, que eso me demuestra que el contenido es útil. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Chau.